Vamos a escuchar el comentario político de René Delgado. Querido René, ¿cómo estás? Bien, saludándote a ti y al auditorio, Pascal, y refiriéndome a una nota que diste que me llamó poderosamente la atención. Te referías a los funerales de quien fuera el delegado de la Fiscalía General de la República allá en Tamaulipas, Ernesto Cuitláhuac Vázquez Reina. Y por lo que reportaste, Pascal, entiendo que no estuvo ahí el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero. Y lo menciono porque creo que en particular en este caso, el gobierno y por esa vía el Estado mexicano debería mandar muy claramente la señal de que el atentado y homicidio de ese funcionario no es uno de los muchos que a diario acontecen, sino que es de una gravedad extrema. ¿Y por qué decir esto, Pascal? Porque el propio y muy escueto comunicado 526 de la Fiscalía General de la República advierte la relevancia que tuvo ese atentado y homicidio. Y ahí voy a tener que leer un párrafo de ese comunicado que dice, Pascal, los primeros datos que señalan la violencia inusitada, y subrayo la palabra inusitada, y la brutalidad, y subrayo la palabra brutalidad, del delito cometido, indican una sólida probabilidad de que este hecho provenga de la delincuencia organizada que recientemente tuvo un grave descalabro cuando la Secretaría de la Defensa Nacional, junto con esta fiscalía y todo el gabinete de seguridad, lograron el decomiso de más de 1.800.000 litros de gasolina. Hasta ahí dejo la cita. Viene después en el mismo comunicado la relación no solo de los litros de gasolina, sino de todos los bienes que habrían incautado en esa operación. Pero ese comunicado, Pascal, en el fondo lo que revela es que presumiblemente se trató de un acto de venganza sobre el cual dejó asentado el crimen que no va a tolerar que se afecten sus actividades y sus intereses. Y en esa medida, Pascal, sí es lamentable que la Fiscalía, que el gobierno y por consecuencia el Estado no reivindique a aquellos funcionarios, oficiales militares, eh, guardias, soldados, marinos, que de algún modo entregan su vida o pierden su vida en defensa de la colectividad. Porque cuando un Estado es omiso en rendir honores a quienes verdaderamente dan la vida por el país, se comete un grave error. Y luego, Pascal, de eso hemos tenido ejemplos múltiples veces. Al momento de elaborar el comentario ayer pensaba en aquellos 6 soldados que en mayo de este mismo año perdieron la vida cuando el vehículo blindado en el que se transportaban en los límites entre Michoacán y Jalisco pisó una mina puesta por el crimen y murieron 6. Y ese sería quizás el ejemplo más reciente de cómo a veces el Estado olvida, como dice el himno nacional, a sus propios hijos. Pero el caso más escandaloso sería el del que sufrió el propio secretario de Seguridad Pública en la escala federal, Omar García Harfuch, cuando en 2020 fue víctima de un atentado por parte del cártel Jalisco Nueva Generación. Creo que cuando un Estado no reivindica a quienes dan la vida por él, se comete un acto de ingratitud y una omisión. 2, Pascal, dejar impune un acto de venganza por hacer valer el Estado de Derecho es tolerar la barbarie que practica el crimen contra quienes justamente defienden al Estado. Y 3, Pascal, el atentado del lunes pasado reviste las características de un acto terrorista en un momento en extremo delicado, el momento en que algunas voces allá en Estados Unidos
dejan ver la tentación de intervenir de manera unilateral y directa en territorio mexicano contra el crimen, el cual ya fue catalogado como grupo terroristas o como grupos terroristas. Y en esa medida, si un acto de terror como el que se llevó a cabo allá en Reynosa se deja impune, de algún modo se le da pie o se le da pretexto a quienes quieren intervenir aquí en el país. Quiero pensar, querido Por René, que último, no es desidia, ¿no?, la razón por la que no se le ha puesto un acento especial en la condena a este acto del lunes pasado. Y quizás sea, lo planteo como hipótesis, y me gustaría tu opinión, es justamente tiene que ver con lo que acabas de decir, es no engrosar el caldo, digámoslo así, de los señalamientos de Estados Unidos hacia las organizaciones criminales mexicanas como terroristas. Pero en todo caso no entiendo porque, como tú bien dices, es un acto de venganza en contra no solamente de una acción del Estado mexicano, sino en estos momentos la lucha contra el huachicol es una de las principales acciones. Entonces, pues la hipótesis de la desidia no la compro tan fácilmente, no me parece tan lógica. Quizás sea esto otro que te comento. mira, es otro que comentas, Pascal. No creo que con el rendir honores o reconocer el hecho se hiciera, como decías tú, el caldo gordo a quienes quieren intervenir, porque como hacía muchos años no se había visto, hoy sí se está actuando con firmeza, con contundencia, con rigor en contra del crimen. Y en ese sentido, quizás ocurriría lo contrario, pondría en relevancia la política de seguridad que está emprendiendo el actual gobierno y que en esa medida la impunidad con la que estaba acostumbrado a actuar el crimen no se va a tolerar más. Pero sí creo, Pascal, que tenemos que comenzar a reconocer a quienes verdaderamente, sin asociarse con el crimen, sin formar parte del crimen, lo combaten de frente y son mexicanos a los que verdaderamente sí creo que tendríamos que rendir honores para no dejarlos perecer en el olvido o en la indiferencia, Pascal. Gracias, René. Gracias por el comentario. Soy yo el que te agradece. Ahí está René Delgado, martes y jueves en este espacio.